Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que la estén pasando muy bien. Hoy vamos a hacer una clase virtual. Disculpen el ruido de fondo, debe ser algún vecino que está usando alguna moladora o algo así. Vamos a trabajar con un tema que se llama costo de oportunidad. Este es uno de los temas que estamos viendo en microeconomía en el colegio Dr. José María Sobral. Mi nombre es María Eugenia Sombra, yo soy profe de ahí de ese colegio. Y bueno, y vamos a ver este tema, así que vamos a arrancar con esta clase y también les pido que por favor se suscriban al canal, que activen la campanita para que cuando haya contenido nuevo les aparezca y la puedan ver. Yo normalmente subo videos cortitos, el video anterior duró 30 segundos, pero bueno, ahora los voy a empezar a hacer un poquito más larguitos, porque muchos alumnos llegan un poquito más tarde, están trabajando, así que por eso los voy a hacer. Y además, para que sea como más interactiva la clase. Eh, Vamos a arrancar con la filmina número 2, ¿sí? Objetivos de la clase. Mis objetivos son que el alumno aprenda de dónde viene la palabra cost, que aprenda todos los significados que tiene en inglés y cuál es el significado que le asignó a la palabra David Ricardo. Una vez que asocie el significado, el alumno aprenderá a calcular el costo de oportunidad, que el alumno aprenda qué significa el coeficiente que arroja el costo de oportunidad y que el alumno aprenda a graficar la frontera de posibilidad de producción para que pueda ver el costo de oportunidad, ¿sí? Esos son mis objetivos de clase. Y vamos acá. Y vamos a primero un poquitito de biografía de David Ricardo. Yo sé que algunos alumnos, cada vez que les llamo, les nombro a David Ricardo, empiezan: Ricardo, Ricardo, Ricardo Rubén, yo soy tu estufa, vos mi querosén. ¿Se acuerdan de esa canción, no? Bueno, así se acuerdan de David Ricardo. La mayoría de mis alumnos siempre me cantan esa canción, así que, pero no es ese Ricardo, ¿sí? Este es un economista, David Ricardo, que nació en Londres en el año 1772. Trabajó como corredor de bolsa y escribió el libro Principios de Economía, Política y Tributación en inglés en el año 1887. Nosotros vamos a trabajar con una parte con la biografía de él y otra parte con uno de los conceptos que desarrolló él, que el concepto es costo de oportunidad. Pero a mí lo que me interesa es que ustedes entiendan la raíz de la palabra y qué significa en inglés, porque cuando lo damos al concepto muchas veces asocian otros significados, ¿sí? En inglés sería opportunity cost y vamos a ver por partes. Cost en inglés tiene muchos significados, como por ejemplo algo que cuesta mucho hacer o que te cueste mucho pagarlo. También costo significa el precio de una cosa y además significa costo de producción. Pero también cost significa perder algo importante. Y en este caso es opportunity cost. Entonces es la pérdida de una oportunidad importante, ¿sí? Eh, es importante saber esto porque si no mis alumnos lo asocian con el valor de una cosa y no lo entienden y bueno, y acá es un problema de traducción. Básicamente, eh, como que está mal traducido, o por lo menos no cuentan eso, ¿no? De que en inglés cost significa perder algo importante. Me parece que si uno sabe estas cosas, es mucho más fácil entender costo de oportunidad. Porque por lo menos sabes la raíz de la palabra y bueno, sabes que el hombre era londinense, su lengua madre era en inglés y el hecho de saber qué significa te hace la vida más fácil. Pues yo en vez de decirle costo de oportunidad, por ahí les digo, ¿cuál es el costo de oportunidad? ¿O ¿cuál es, cuál es lo que estoy perdiendo, ¿no? ¿Cuál es la oportunidad que estoy perdiendo al decidir algo? Y, sí, entonces en estos ejercicios siempre vamos a tener como dos opciones, opción A y B, y yo tengo que elegir uno y estoy dejando de decidir por el otro. Y acá vamos a ver un ejemplo, la filmina número 4, ¿sí? Dice, ¿qué es el costo de oportunidad? Ahora que sabes que el autor quiso decir que costo de oportunidad es perder algo importante, podemos continuar con la materia. Si tienes dos posibilidades, por ejemplo,
¿Voy al colegio caminando o voy en taxi? ¿Cuál es el costo de oportunidad de ir caminando? O en castellano, que sería equivalente a ¿qué decisión importante estoy dejando de lado al elegir ir caminando al colegio? Entonces la decisión que estoy dejando de lado es la de ir en taxi o el costo de oportunidad es el taxi, ¿sí? Si yo voy a pie, hago ejercicio, tal vez tarde un poco más de tiempo, pero, ¿cómo se llama? Estoy dejando la otra opción de ir en taxi, que por ahí en taxi llegaría mucho más rápido. Y viceversa, si yo les preguntara cuál es el costo de oportunidad de ir en taxi, es cuál es la decisión que estoy dejando de lado si voy en taxi. Si voy en taxi, no voy a pie. Y básicamente es eso. Ahora vamos con la filmina número 5. Ah, acá puse. ¿Cuál es el costo de oportunidad de ir a pie? El costo de oportunidad es no ir en taxi. Ahora tenemos claro qué significa costo de oportunidad. Vamos a trabajarlo desde otro punto de vista. Vamos a ver cómo se calcula el costo de oportunidad en economía. Vamos acá. Filmina 6. ¿Cómo se calcula el costo de oportunidad? Imagina que una economía produce solamente dos bienes, maíz y trigo. La tabla de producción es la siguiente. Tenemos horas para producir maíz y horas para producir trigo. Supongamos que en este campo se trabajan 12 horas y yo las distribuyo 10 para producir maíz y 2 para producir trigo. Y yo produzco 20 kilos de maíz y 1 kilo de trigo. Ahora, ¿qué pasa si yo reduzco la cantidad de horas de maíz y las traslado para producir trigo? O sea, de 10 paso a 8 y de 2 a 4, ¿sí? Entonces, vamos a ver que en una disminuyo la cantidad de horas y en el otro aumento, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Antes se producían 20 kilos de maíz y ahora se producen 18. ¿Ven el triangulito ese que está ahí? Bueno, ese triangulito se llama delta y se coloca la variación, ¿sí? Se coloca en términos absolutos, tendría que ser -2 porque hubo un decrecimiento de 2 kilos de maíz. Y en el otro, en trigo, se pone también delta, el triangulito azul, y se pone que cuál fue la variación, que este es 1 kilo, ¿sí? Entonces ahí se ve la variación y bueno, y se puede ver los costos de oportunidad en realidad. Eh, Ahí puse abajo. Para calcular el costo de oportunidad, piensa en qué decisión importante dejaste de elegir para producir el otro bien. Por ejemplo, si deseo producir trigo, tengo que dejar de producir maíz. Vamos a la filmina número 7. Costo de oportunidad del trigo. Volvemos a poner la tabla, ¿sí? Y ahora vamos a calcular el coeficiente. Vamos a calcular no es fórmula, a mí no me interesa la fórmula, porque la fórmula se la acuerdan hoy y mañana se la olvidan. Entonces me interesa que ustedes entiendan el concepto de lo que es costo de oportunidad. Piensa, ¿cuántas unidades de maíz dejo de producir para producir una unidad de trigo? Ese para es una división, ¿sí? Fíjense que de maíz dejo de producir 2 unidades de maíz para producir una unidad de trigo. Entonces el costo de oportunidad del trigo, ¿sí? COT, porque es costo de oportunidad, empieza con C y oportunidad con O. Entonces por eso COT, pongo trigo, porque empieza con T, COT va a ser igual a ¿qué? Al sacrificio de unidades de M es maíz, ¿sí? Para producir es la división, producir trigo. Entonces puse producción de T es trigo. Y vuelta, pongo igual, costo de oportunidad del trigo va a ser igual a 2 dividido 1, 2. Que eso se ve arriba, vieron en las tablas que dice maíz, kilos, la variación de 20 a 18 son 2 y de trigo es 1 a 2. Entonces es 1. Entonces ahí estaríamos trabajando con, le llaman la fórmula, pero en realidad me interesa que ustedes piensen, es la forma de calcularlos. ¿Cuántas unidades tengo que sacrificar de un bien para producir el otro bien?
Bueno, seguimos con la filmina número 8. Ahora vamos a trabajar con qué significa este resultado del costo de oportunidad. Bueno, ahí volvimos a copiar la tablita con las horas y los kilos de maíz. Y tenemos costo de oportunidad de T del trigo. Para hacer trigo yo tengo que pensar, para hacer trigo, ¿qué sacrifico? Sacrifico el maíz. ¿Para qué? Para producir unidades de trigo, ¿sí? Entonces vuelvo a poner costo de oportunidad de trigo va a ser igual a 2 dividido 1 igual a 2. Siempre se ponen en signos positivos a pesar de que uno, eh, uno de los decrementos obviamente son negativos porque yo hago 20, de 20 a 18 yo perdí 2 unidades y de hecho la pendiente de la recta es negativa por eso. Sí, pero se lo ponen valores absolutos, o sea, va a ponerle en valor absoluto significa que lo pones lo pones en signo positivo para que puedas calcular el costo de oportunidad y no te dé negativo. Entonces, ¿qué significa este numerito, este coeficiente que da? A veces da en decimales y otras veces da con números enteros. En este caso da con números enteros, lo traté de hacer bastante simple para que ustedes lo entiendan y les resulte un poco más fácil. Entonces, ¿qué significa? Significa que para producir una unidad de trigo tengo que sacrificar 2 unidades de maíz. Eso significa el costo de oportunidad. Y mi último objetivo, vamos a ver acá. Perdón, antes de eso, antes de hacer antes de graficar, vamos a comprobar esto. ¿Podemos comprobar esto? Sí. Con solo observar la tabla podemos verlo. Para producir una unidad de trigo, tengo que sacrificar 2 unidades de maíz, ¿sí? Entonces ven que el trigo tenemos delta 1 pasado de 1 a 2 y el maíz de 20 a 18 delta 2, ¿sí? Entonces yo para producir una unidad de trigo tengo que sacrificar 2 unidades de maíz. Y vamos a ver la última filmina que es cómo graficar la frontera de posibilidad de producción. ¿Sí? Es esa recta, la pendiente de la recta, ¿cómo lo graficamos? Y básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que lo primero que hay que hacer es trazar un eje cartesiano, ¿sí? En el eje X y el eje Y y marcar los puntos, ¿sí? Las relaciones que hay entre el maíz y el trigo. O sea, por ejemplo, ahí puse solamente las unidades de maíz y trigo, ¿sí? Bueno, y vamos a poner acá, vamos a ver que para 20 unidades de maíz, yo la tengo que relacionar con una unidad de trigo. Y después, 18 unidades de maíz, lo voy a relacionar con 2 unidades, ¿sí? Entonces, voy a marcar los puntos y después trazo la recta, que está ahí. Esa recta es la pendiente de la recta. Y lo que me interesa es una de las preguntas que siempre me pregunta, profe, ¿dónde grafico los sacrificios? Profe, ¿dónde grafico los incrementos? Ok, genial. Vamos a decir que los sacrificios siempre los vamos a graficar en el eje Y y los incrementos los vamos a graficar en el eje Y. Y eso lo tienen que pensar porque yo se los voy a dar mezclado, así que ustedes como que tienen que dar el sentido común, ¿sí? Entonces, yo me tengo que fijar en las tablas. ¿Cuál baja? El maíz baja, entonces el maíz siempre lo voy a graficar en el eje Y. ¿Y cuál sube? El trigo, entonces los incrementos los voy a graficar en el eje X. Entonces, otra de las cosas que es importante, que a veces ustedes se olvidan, es ponerle los nombres a los ejes, ¿sí? El eje X siempre tiene que tener lo que estoy graficando, en este caso es trigo. Y el eje Y me tienen que poner qué es lo que estoy graficando, en este caso sería el maíz, ¿sí? Y bueno, graficamos la frontera de posibilidad de producción. Observen que la pendiente de esta recta es negativa. Es una pendiente negativa. ¿Por qué es negativa? Porque hay un decremento de maíz para producir unidades de trigo, ¿sí? Y bueno, y el costo de oportunidad se ve gráficamente. O sea, ¿vieron esos triangulitos que yo le puse de triangulito rojo? Es lo que
lo que yo estoy dejando de producir. Y le puse un 2 con color rojo también para asociar el decremento con esos colores, ¿no? 2 unidades de maíz es lo que estoy dejando de producir y abajo le puse color verde al triangulito porque es de 1 a 2, entonces estoy produciendo 1 unidad de trigo, ¿sí? Dejo de producir 2 para producir 1 y de vuelta pongo la fórmula, dice costo de oportunidad de trigo es igual al sacrificio de 2 unidades de maíz para, y separas una división, incrementar 1 unidad de trigo. En este caso es una, yo en la tabla yo lo puse así para que sea más fácil entenderlo, pero si uno hace de vuelta 2 dividido 1 es igual a 2. Otro problema que he visto también cuando estoy dando clases es que no saben dividir. Entonces, ¿qué les sugiero, chicos? Si a ustedes les cuesta dividir y por ahí no traen la cálculo, qué sé yo, resten. La división es una resta. Entonces, bueno, lo que sugiero, esta división parece simple, pero a veces es compleja. Vieron que las cosas simples son complejas. Entonces aquí les voy a agregar cómo dividir, ¿sí? ¿Cómo dividir? Bueno, ahí lo que vamos a hacer, vamos a poner 2 dividido 1, ¿sí? Acá lo voy a dibujar para que ustedes vean cómo se divide, porque he notado que les cuesta mucho dividir, no sé por qué, pero les cuesta. Igualmente no hay problema, ¿eh? Todo se soluciona, todo se aprende, así que he notado eso. Ahí vamos a poner 2 dividido 1. ¿Sí? Si a ustedes tienen dudas para hacer divisiones así simples, lo que vamos a hacer, vamos a poner acá al costado, vamos a empezar a restar, gente, porque les cuesta mucho hacer esto. Vamos a poner abajo, ustedes lo que tienen que hacer es 2 menos 1 igual, vamos a poner acá, igual a 1, ¿sí? Ahora 1 menos 1 igual 0. Entonces lo que hay que hacer es ver cuántas veces yo conté, cuántas veces yo resté, ¿sí? Y bueno, y cuento la cantidad de veces que he restado. Entonces acá resté una vez, 2 veces, ¿sí? Resté 2 veces, 2 veces, 2 veces, 2 veces, entonces el resultado de esa división, el resultado de esa división es 2. Y así lo pueden hacer ustedes en la carpeta tranqui. Y el resto es 0, ¿sí? Y el resto es 0. Esa es una manera fácil de dividir y para tener un poco más de confianza. Háganlo las veces que sea necesario hasta que después obviamente les va a salir más rápido. Pero siempre se equivocan en esto, no sé por qué. Pero bueno. Bueno, eso sería todo. Vamos a la última. Fermina dice, si te gustó este video, suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo video. Creo que el próximo tema vamos a aprender a calcular la oferta y la demanda. Así que eso es el próximo tema. Pero primero tenemos que aprender a hacer esto. Así que bueno, los dejo. Que tengan un lindo día y nos vemos en clase. Adiós, que la pasen lindo.